Presupuesto para comunidades y pueblos indígenas. Buenas tardes. Súbelo un poquito más si quiere. Un poquito más. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Este ha sido, parece un día muy movido en el Senado. Hay 4 manifestaciones y tendríamos dificultad para entrar, pero finalmente lo logramos. El motivo de esta conferencia, que es esencialmente convocada por pueblos indígenas, comunidades y liderazgos indígenas de la Ciudad de México, tiene que ver con el alarmante recorte que se está presentando al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el INPI. Es un recorte del orden del 41%, e incluso, por ejemplo, el programa de infraestructura indígena está presupuestado en 0 pesos. O sea, lo que está presentándose es que estamos viviendo una narrativa muy a favor de los pueblos indígenas y estamos viviendo simultáneamente un recorte muy agresivo para los pueblos y comunidades indígenas. Le he pedido a las y los compañeros que puedan presentarnos esta dramática situación. Les pediré que hablen 2 de ellos y de ellas, por favor, para explicar esta situación. Si son tan amables de decir su nombre a la hora de hablar. Sí, claro. Bueno, muchas gracias a los medios de comunicación, al senador Emilio Álvarez de Casa, por esta apertura para decir nuestra palabra. Nos preocupa este recorte de más de 40% al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, sobre todo este programa, porque es el que lleva el desarrollo a las comunidades, ¿sí? En 2015 hubo un presupuesto de 12,129 millones para aquel entonces CDI, y tan solo para el programa de infraestructura indígena de aquel entonces, en 2015, hubo 7,300 millones. Y para el 2020 hay 0 pesos para el programa de infraestructura indígena. Eso está en contra del principio de derechos humanos, que es la progresividad. No podemos permitir que a los pueblos indígenas se nos discrimine en el presupuesto. Se acordarán que el 1 de diciembre en el Zócalo capitalino el presidente de la República hizo un compromiso con los pueblos indígenas donde se le entregó el bastón de mando, y estamos viendo que él no ha cumplido su palabra. Cuando él dice que el recorte va en contra de la burocracia, no es cierto. Ahorita vamos a pasar una hoja para que ustedes lo chequen. La burocracia se mantiene intacta, ¿sí? Al programa de derechos indígenas le están haciendo un recorte de 100 millones y al de programa de infraestructura se les destina 0 pesos. Entonces queremos pues que ustedes, los medios, puedan dar voz a esta denuncia, porque es una denuncia que estamos haciendo, pues, porque no podemos permitir que el Poder Ejecutivo se discrimine pues a los pueblos y comunidades indígenas. Y ojalá el 15 de noviembre el Congreso de la Unión pueda aprobar un presupuesto por arriba del techo histórico, que son 12,129 millones. Y parece que aquí el senador ya subió un punto de acuerdo. Ojalá se pueda escuchar también el Congreso de la Unión. Ya se subió, ¿verdad? Por 13,000 millones. Entonces, pues gracias a los senadores que nos están apoyando, y aquí sobre todo al senador Emilio Álvarez de Casa. Adelante, Flor. Pascual de Jesús González, del Movimiento Indígena de la Ciudad de México. Su nombre primero. Adelante. Buenos días, y agradecemos a los medios de comunicación que nos permitan este espacio, pero sobre todo al senador Álvarez y Casa. Mi nombre es Daniela Serrano, soy náhuatl, 3ª generación en la Ciudad de México, representante de Coatlaxahue, integrante del movimiento indígena. Para nosotros es preocupante que se hable de un recorte presupuestal, siendo que el pasado 2018 estuvo la redactora de la ONU y dio 3 recomendaciones importantes, que es la recomendación número 97, la 125 y la 94, donde está hablando del presupuesto para los pueblos indígenas. Al hacer este recorte presupuestal existe un impacto de desarrollo para las nuevas generaciones, porque entonces se les quita el derecho
derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a una impartición de justicia. Es preocupante el recorte presupuestario porque se anexan nuestros hermanos afrodescendientes y al incrementarse el número de población y recortarse el presupuesto no se puede hablar de un desarrollo humano, por el contrario, al estarse adhiriendo a la población afro necesitaría aumentarse más el presupuesto para entonces poder contar con infraestructura. Si vemos tan solo en el reporte presupuestal, nos quitaron el tema de infraestructura y no se le dio ni un solo peso. No tan solo eso, hemos visto que en el anexo 10 no existen unas directrices o unas maneras de hacer filtros para que se entreguen cuentas claras, y eso es preocupante para los pueblos indígenas porque son 14 entes públicos de los cuales tienen que hacer un presupuesto transversal y sin embargo no se está haciendo ni se está demostrando las cuentas claras. Entonces sí hacemos un llamado a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero sobre todo a la Comisión de Ingresos para que se revise este recorte presupuestal que daña, flagela y hiere a los pueblos indígenas. Tlaxucámatl. Gracias. Se ha turnado ya un punto de acuerdo que se pidió se dirigiera directamente a la Cámara de Diputados. Se ha solicitado en el Pleno para que esto forme parte de la discusión del presupuesto. Podemos entender que hay ajustes presupuestales, podemos entender que haya así reducción de privilegios o de excesos, pero dejar el programa de infraestructura indígena en cero, dejar a las comunidades indígenas sin la posibilidad de construir caminos que son las más alejadas, disminuir tan brutalmente el apoyo a la educación indígena, disminuir lo que refiere, por ejemplo, a los programas de derechos indígenas, es quitarle dinero a quien menos tiene. No debe confundirse el presidente, no debe confundirse la Secretaría de Hacienda, no debe confundirse la Cámara de Diputados. No se le puede quitar dinero a quien menos tiene y con quien hay una deuda histórica. Este es el momento de subir el recurso para pueblos indígenas, hombres y mujeres que dan lecciones de dignidad todos los días. En la Ciudad de México hay más de 800,000 personas indígenas. Hay más de 800,000 que aparentemente son invisibles. Todos ellos y ellas son de pueblos originarios, pueblos indígenas y liderazgos de la ciudad que están buscando las formas de permanencia de sus culturas, de sus tradiciones en la jungla de cemento. Por eso acompaño su legítima demanda y esperamos con estas y otras acciones llamar la atención para que no se cometa una injusticia, quitarle dinero a quien más lo necesita. Estaríamos entonces para preguntas si hubiera alguna duda. ¿Algunos compañeros que tengan alguna duda? No, señor senador, todo quedó perfectamente Muchísimas claro. gracias por acompañarnos. Si alguien quiere tener el comparativo de lo que se ha presupuestado respecto a lo que existía, acá está a su disposición. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias y gracias a ustedes también. Buenas tardes.